Mujer blanca llama a la policía a joven negro. Se paraliza cuando entra su madre alcaldesa. El aire del Meadowbrook Hills Community Center estaba lleno de confeti y discursos a medias. Había mesas de cartón con manteles que vibraban bajo el peso de bandejas aún calientes. Balones con los colores de la universidad golpeaban el suelo. Las voces se entrecruzaban en un zumbido de orgullo y cansancio. Un sol tardío atravesaba los ventanales, dibujando tiras doradas sobre las togas dobladas en una esquina, y sobre una tarta con letras azules que decía, «Felicidades Promoción 2023». En medio de todo, Marcus Washington caminaba con la calma de quien ha pasado los últimos años derribando expectativas. Tenía 22 años, una sonrisa que no ocultaba el cansancio de noches de estudio, y una beca que había convertido en titulares familiares de sacrificio. Recién graduado de Stanford, con contrato pendiente en una empresa de tecnología, Marcus no parecía la imagen que algunos curiosamente buscaban en el vestíbulo del centro comunitario. No llamaba la atención por ropa cara, ni por gestos ostentosos. Hablaba con voz medida, hacía bromas cortas, y sobre todo, saludaba con una cortesía que había aprendido entre libros y trabajos de laboratorio. Jessica Henderson fue la anfitriona de la celebración. Había organizado la comida, improvisado los bancos, y envuelto en servilletas los recuerdos que quería dejarles a sus compañeros. Su padre, el doctor Robert Henderson, observaba desde un lateral, con ese orgullo contenido que los padres reservan para las miradas indiscretas. Entre los asistentes había vecinos, profesores, personas que habían trabajado años en el centro. Una mezcla que hacía del lugar un cruce de historias y de expectativas. Linda Patterson se abrió paso con determinación entre la multitud. Era conocida en Meadowbrook por su actividad en un grupo de vigilancia vecinal. Organizaba rondas de seguridad, compartía alertas y mantenía una presencia digital que muchos consultaban entre confianza y escepticismo. Linda llevaba un bolso con el móvil siempre listo, capaz de convertir un instante en testimonio. A su lado, Richard, su marido, había adoptado la postura del defensor. Manos en los bolsillos, mirada de abogado que observa la escena como si fuera un caso a resolver. La cámara de Linda, sostenida con firmeza, buscó un encuadre. La tarta, los globos, luego los rostros de los asistentes hasta caer en Marcus. Un plano corto, un gesto que para ella fue suficiente. El pulgar se movió sobre la pantalla. En directo, apareció en la esquina, y con él, un flujo de comentarios que empezaba a perfilar una narrativa que nadie había pedido. Un día para celebrar. Una acusación para romperlo todo. Hubo un momento, casi imperceptible, en que la música se volvió fondo. Fue cuando una voz desde el grupo de vigilancia comenzó a articular un juicio en tiempo real. Sin pronunciar nombres, Linda levantó el teléfono y dijo algo que, en otros contextos, habría sido irrelevante. Allí, rodeada de vecinos, resonó distinto. «Hay algo que no cuadra», murmuró mirando la pantalla, y la cámara se acercó al rostro de Marcus como quien señala un objeto en un museo. Curioso, firme, con la seguridad de quien ha decidido su propia versión de los hechos antes de comprobarlos. Las primeras reacciones fueron susurros. Un par de padres miraron hacia atrás. Algunos estudiantes sonrieron nerviosos, creyendo que se trataba de una broma. Pero hubo quien, al leer la transmisión, se inclinó y comentó en voz alta. El rumor, como se sabe, encuentra siempre la vía más corta para infectar una sala. Unos pocos clics después, el flujo de comentarios encendió cierto brío. «Ese chico no es». A ver su identificación. ¿Alguien sabe por qué está en este recinto? Ninguna de esas preguntas había sido formulada por seguridad o por autoridad. Todas venían de una decisión privada convertida en sospecha pública. Marcus notó la cámara y se acercó. Su gesto fue de cortesía. Ofreció la mano, habló de su reciente trabajo, contó anécdotas de campus. Respondió con la paciencia de quien ha aprendido a explicar lo obvio a quienes no esperan comprenderlo. La cámara apuntaba, los comentarios se multiplicaban. Linda, por su parte, afianzó su postura, su voz se tensó y dejó escapar una acusación. No era una pregunta curiosa, era una aserción.
Creo que no debería estar aquí, dijo ella, con una convicción que no buscaba diálogo sino confirmación. Su live conseguía viewers entre contactos de su grupo, y cada uno de esos viewers era una voz que sumaba a la certeza de Linda. La mecánica de las redes empieza así. Alguien decide que algo es verdad, y al compartirlo, obliga a otros a elegir entre contradictorio o sumarse. En ese gesto, encontró el apoyo necesario para transformar la sospecha en acción. ¿Por qué dices eso?, preguntó Jessica, interponiéndose con la voz contenida de quien siempre intenta bajar la temperatura. Marcus sonrió por cortesía, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. La verbosidad de la sospecha suele descargar en el acusado una necesidad de justificar lo que nada necesita justificar. La situación subió un peldaño cuando Linda alzó la voz y pidió ayuda no a un moderador del evento, no a la seguridad del recinto, sino a una institución con poder formal. Llamó a la policía. Aquella llamada tenía la intención de formalizar la duda, convertir una sospecha en una orden de apariencia legal. En su mano, el teléfono volvió a ser autoridad. Hubo quien intentó mediar, quien dijo que era exagerado, que no había motivos reales. Otros, empujados por el nerviosismo, asumieron la versión de Linda. Reacciones pequeñas, pero suficientes. La atmósfera del Meadowbrook se volvió entre expectante y tensa. Algunos se apartaron, otros se acercaron con la sensación de estar ante un espectáculo que no deseaban perderse ni interrumpir. La live stream encontró así un escenario perfecto. El conflicto, el testigo y el público. Marcus pidió calma. «Estoy aquí para celebrar con amigos», dijo en voz que buscaba la razón y no la confrontación. Sacó la cartera, mostró su carné de estudiante, sus notas, el contrato laboral que aún no estaba formalizado, pero que al menos existía en su teléfono. Mostró datos, rostros, pruebas de una vida que la acusación intentaba borrar en un par de minutos. Sin embargo, las imágenes y los juicios corren más rápido que los documentos. En la pantalla de Linda, los comentarios ya jugaban a confirmar un guión ajeno, especulación, demandas de prueba, y en algunos casos, el aplauso tácito de quienes se sintieron dueños de la certeza. La llamada que Linda había hecho fue atendida por el servicio de emergencias. Nadie en la multitud supo si la persona que respondió tenía otra versión o si, como suele ocurrir, siguió el protocolo. Enviar una unidad para verificar. En menos de lo que muchos calcularon, una patrulla clasificó la dirección y las sirenas cortaron el ambiente festivo. 2 coches se acercaron por la calle principal y aparcaron con la solemnidad burocrática de quien viene a ejercer una función. Sadam Torres fue el primer oficial en bajar del vehículo. Veterano, rostro curtido por noches de guardia, comenzó con preguntas de rito. Su presencia pretendía, ante todo, una calma procedimental. Lo acompañaban los oficiales Malik y Reynolds, jóvenes y metódicos. No hubo en su llegada un despliegue excesivo. No era una intervención militar, era un acto de verificación. Aún así, la llegada de la policía transformó la escena. Las miradas se volvieron instantáneamente hacia Marcus. Algunos que antes dudaban, ahora sentían que la presencia policial colonizaba la sospecha con legitimidad. Sargent Torres escuchó a Linda. Sus palabras eran medidas, cargadas de una seguridad que en el mundo real muchas veces basta para doblar la balanza de la percepción. Describió un comportamiento inapropiado, insinuó que algo no encajaba con la seguridad del recinto. No dijo explícitamente que Marcus hubiera hecho daño, pero la forma en que gestionó la conversación, reenvío de la duda a una autoridad, dejó claro el camino que elegiría la intervención. La verificación formal. Marcus mantuvo la compostura. Entregó una identificación, explicó que estaba invitado por Jessica, habló de su relación con los demás graduados, contestó preguntas con simpleza y en detalle. Sin embargo, la presencia de cámaras y audiencias cambió la naturaleza de cada palabra que cruzaba el aire. Lo que en una sala cerrada hubiera sido un trámite, pasó a ser un episodio público, con pequeñas pruebas consumiendo minutos que alguien, en alguna parte, estaba definiendo en tiempo real. Hubo un momento breve en el que el rumor y la formalidad convergieron. Un vecino, tímido,
se adelantó para atestiguar que conocía a Marcus desde la infancia. Ese gesto, lejos de cerrar el asunto, fue absorbido por la dinámica digital. Los comentarios ya habían construido una versión previa, y las nuevas voces debían convencer a quienes habían visto primero el live. La ley de la percepción opera así. Una vez que la sospecha tiene forma, la verdad necesita más que pruebas para imponerse. Washington Torres explicó el procedimiento. Para evitar alteraciones y por la gravedad que suponía una denuncia, sería necesario identificar plenamente a la persona. Pidió a Marcus que se mantuviera en un sitio determinado mientras los agentes verificaban sus datos. Fue una frase que, pronunciada con calma, produjo una caída de temperatura en la tensión. Necesitamos asegurar la identidad. Para Marcus, la petición fue una de esas escenas que estira el tiempo. Obligarlo a comprobar lo obvio es una violación de la propia noción de pertenencia al lugar. Uno de los oficiales realizó la verificación por radio. Otro revisó con gesto mecánico el documento. Marcus esperaba. Las manos le temblaban apenas, una mezcla de adrenalina y vergüenza. En su teléfono, en su bolsillo, un mensaje quedó sin enviar. Había intentado marcar a su madre. Diane Washington no estaba en la celebración. Su nombre, sin embargo, había aumentado la complejidad del episodio. Diane era la alcaldesa de la ciudad, una figura pública que ocupaba la línea que separa lo personal de lo institucional. Marcus sabía que su nombre podría inclinar sentimientos, abrir ventanas mediáticas o bien cerrar puertas de golpe, dependiendo de quién lo pronunciara y cuándo. En la audiencia, alguien murmuró que tal vez fuera mejor dejar que la policía hiciera su trabajo. Otros celebraron la prontitud de Linda. Un vecino, que trabajaba en el centro, recordó comentarios previos en el grupo de vigilancia donde Linda había señalado comportamientos sospechosos sin pruebas concluyentes. Nadie, en ese instante, mantuvo la claridad necesaria para desactivar la maquinaria del rumor digital. Se necesitaba a alguien que protocolizara la situación desde fuera de la tormenta de emociones. La verificación tardó más de lo que a Marcus le pareció razonable. La cámara de Linda no dejó ni un segundo de esa espera sin registrar. Las tomas cortas de manos, de miradas esquivas, de la identificación siendo escaneada, alimentaban el relato que su transmisión ya había decidido construir. Los comentarios no perdonaban silencios. Un silencio es siempre un pretexto para la sospecha. El público online quería una resolución para poder confirmar su voto. En el teléfono de Marcus, el mensaje quedó marcado como enviado sin respuesta. La posibilidad de que su madre ruego por él se convirtió en una idea que había que intentar y no en un recurso. El gesto de llamar fue más que una búsqueda de apoyo. Era la petición de un ancla en un mar que intentaba desbordarlo. Marcus respiró y volvió a marcar. La llamada no llegó a un recibo inmediato. En su lugar, envió un mensaje corto que decía: "Mom, here, need you, they're questioning me". No era un reproche, ni una súplica dramática. Era un aviso. Linda, viendo la angustia en la cara de Marcus, se reafirmó. La transmisión en su red aumentó el tono de juicio. Algunos vecinos empezaron a tomar partido en vivo. Quienes conocían a Marcus se sintieron obligados a defenderlo. Quienes no, se alinearon con la versión que Linda había presentado. El hecho de que la acusación viniera de alguien con actividad en seguridad vecinal dio peso a sus palabras, aunque el peso no equivaliera a verdad. Uno de los oficiales, buscando bajar la temperatura, intentó dialogar con Marcus. «Comprendemos que esto es incómodo», dijo con un tono profesional. «Pero necesitamos verificar identidad y circunstancias. Le pedimos que colabore». Marcus, siempre con el pulso por un control respetuoso, respondió con claridad: «Por supuesto. He colaborado desde el primer momento». Sus manos, ahora visibles en el plano de las cámaras, entreabiertas, enseñaban la inocencia que demostrar. Alguien, en la multitud, grababa con media sonrisa. La violencia de la escena se domesticaba por la habitualidad de los dispositivos. Mientras tanto, el live de Linda había despertado otras voces.
Unos pocos dejaron comentarios cuestionando su imparcialidad. Otros instaron a la prudencia. Entre ellos había un rumor que circulaba a baja voz sobre su historial de alertas, que a veces sus sospechas se basaban en intuiciones y no en pruebas. No se trataba de una acusación formal, pero entre quienes conocían a Linda, se deslizaban retazos de conversaciones pasadas que la redefinían como alguien que, por exceso de celo, había cruzado criterios. Ninguna de esas voces tenía el mismo volumen que la transmisión inicial. El algoritmo prioriza lo primero, y lo primero había sido la acusación. La tensión subió un grado cuando uno de los oficiales, tras consultar, anunció que, por procedimiento, y hasta verificar con mayor profundidad, sería necesario que Marcus se relajase y acompañase a la unidad para una verificación más exhaustiva. No era una orden de culpabilidad, era, según la jerga policial, una medida preventiva. Aún así, para la gente en el centro y para quienes seguían el live, la palabra acompañar sonó a detención. Hubo un instante, un segundo en apariencia trivial, en que el mundo se dividió en miradas, las que veían a un joven graduado siendo conducido por un procedimiento policial rutinario, y las que veían a alguien sometido por el peso de una acusación que nunca debió convertirse en espectáculo. Marcus puso las manos a la espalda en señal de colaboración. Malik y Reynolds actuaron con la profesionalidad que se espera. Movimientos mesurados, sin espectáculo, sin golpes. Pero el gesto de colocar esposas, de pasar del por favor colabore al es necesario asegurar, transforma la dignidad en logística. La cámara de Linda captó cada segundo. Manos, esposas, rostro en calma. El live adquirió así una nueva narrativa. La confirmación que algunos querían ver. El sonido de las sirenas se quedaba como telón de fondo. No lo ignoraba nadie. Los comentarios en la transmisión variaban entre indignación, justificación y demanda de pruebas. Marcus, siguiendo las instrucciones, no se resistió. No hubo violencia física de su parte. Hubo, en cambio, la violencia de la exposición. En la multitud, algunos apartaron la vista. Otros mantenían el teléfono en alto, como lo harían con un trofeo. Registrar para confirmar, registrar para probar. Antes de que los agentes introdujeran a Marcus en la unidad para trasladarlo a verificar identidad con más recursos, él logró enviar otro mensaje. «Mamá, por favor ven. Están haciéndome esto en público», escribió. Fue un instante íntimo en medio del espectáculo. No era solo una petición de auxilio. Era la invocación de un nombre que llevaba una carga institucional. Diane Washington era, a ojos de la ciudad, una figura que debía equilibrar el peso de lo personal con la responsabilidad pública. La llamada de su hijo era para Marcus algo que trascendía lo personal. Una esperanza de que la verdad y la institucionalidad se alinearan a su favor. Los minutos que siguieron se drenaron en repeticiones. Marcus fue subido al vehículo con la misma compostura con que se había comportado hasta entonces. No hubo gritos, no hubo resistencia. La escena, sin embargo, adquirió la fuerza de una imagen que la transmisión amplificó con detalles inútiles pero eficaces. La toalla doblada en una mesa, la tarta intacta, una foto de grupo que alguien intentó recomponer con prisas. La multitud se partió en pequeñas conversaciones que intentaban justificar, condenar o simplemente entender lo que había pasado. En el coche policial, Malik y Reynolds repasaban los protocolos. Su trabajo consistía en confirmar identidad, voluntad de colaboración y cualquier indicio de delito. La duda inicial que provino de una voz privada se había convertido, en cuestión de minutos, en un procedimiento que afectaba a un joven con futuro prometedor. Para Marcus, el acto de ser trasladado era un collar impuesto por la sospecha. Para otros, una formalidad necesaria. En el borde de esa diferencia, se juega la dignidad. Mientras tanto, la pantalla del móvil de Linda acumulaba reacciones. Entre el murmullo de la sala, su live se llenó de opiniones que iban desde el apoyo incondicional hasta la crítica sutil. Algunos escribieron que actuó correcto, que había sido valiente. Otros le pidieron disculpas y cuestionaron su precipitación.
En una de esas conversación, alguien echó mano de un antecedente. Recordaron una notificación anterior de Linda, que no condujo a nada. No era una absolución, pero barruntaba una posibilidad que más de uno, en silencio, empezó a considerar. ¿Y si la sospecha había sido una interpretación sesgada en lugar de un hecho? La unidad policial empezó a alejarse por la avenida principal. Dentro, Marcus miraba por la ventanilla, viendo cómo el centro quedaba como una escena que filmaba la memoria de la humillación. En su rostro no había rabia desenfrenada. Había una mezcla de incredulidad y tristeza que cunde cuando se recibe un golpe no por la fuerza, sino por la mirada de los otros. En su teléfono, las notificaciones parpadeaban con solicitudes de ayuda y con mensajes de amigos. Uno de esos mensajes de Jessica pedía calma y aseguraba que ella daría testimonio de su invitación. Pero el ruido exterior convertía la eficacia del testimonio en una oportunidad aleatoria. Desde fuera del vehículo, algunos vecinos siguieron filmando. Era como si la sociedad no pudiera resistirse a convertir lo íntimo en público. El coche se alejó bajo un ronroneo de motores y comentarios digitales. En el aire quedó la sensación de que algo irreversible se había producido. No tanto la detención procedimental, sino la huella que la acusación había dejado en la reputación de Marcus y en la memoria colectiva del barrio. La tensión, hasta entonces contenida en gestos y palabras, empezó a filtrarse en los medios locales. No en grandes titulares todavía, pero sí en mensajes cruzados entre grupos de WhatsApp y fragmentos que alguien pedía compartir. Alguien dijo que la alcaldesa debía saber de lo ocurrido. Otros discutieron si la intervención policial había sido proporcional. Las opiniones se multiplicaron y con ellas la urgencia de una respuesta que aún no llegaba. Dentro del coche, Marcus tocó la ventana como quien se aferra a un espejo de normalidad. Pensó en su padre, indefinido en la transcripción, en la familia que lo había empujado a graduarse, en la ciudad que ahora lo miraba con ojos distintos. Pensó también en su madre, Diane Washington. Su cargo público hacía de su nombre una categoría que excedía la intimidad. Llamó de nuevo. Esta vez, el teléfono sonó hasta que la llamada fue desviada a buzón. Un gesto frustrante, pero no definitivo. Marcus respiró. Sabía que su historia no terminaría en esa detención provisional. Intuía que, de alguna forma, la ciudad entraría en la escena. No sabía cómo ni cuándo, pero lo intuyó con la claridad de quien ha aprendido que las cosas públicas tardan en responder. En el Meadowbrook, la celebración había quedado en silencio o fragmentada en murmullos. La tarta seguía en su mesa, indiferente al episodio humano que acababa de acontecer. Los graduados se abrazaban en pequeños grupos, algunos enojados, otros avergonzados por la facilidad con que la sospecha había ganado espacio. Linda apagó el live por fin, con un gesto que fue parte de la normalización. Apagar la cámara no borra las imágenes que ya han circulado. En su rostro había una mezcla de certidumbre y una incipiente inquietud, como si quisiera defender su acción pero al mismo tiempo, empezara a percibir que la verdad no se ajusta siempre a la convicción. Cuando la unidad dobló la última esquina, la comunidad quedó con la pregunta que no se formula con la misma urgencia que la acusación. ¿Qué responsabilidad tiene quien señala y qué costo tiene para quien es señalado? La respuesta no llegaba en ese instante, pero empezaba a tejerse en conversaciones, en mensajes, y en la incertidumbre de un joven que había visto cómo su graduación se convertiría, por un rato, en su vergüenza pública. Para Marcus, las manos aún sujetas, el teléfono volvió a vibrar con un último intento. Un mensaje que mostraba que la palabra madre podía significar apoyo y también peso institucional. La ciudad aguardaba. Los comentaristas digitales ya tenían su relato, y la noche que iba cayendo prometía que la historia aún no habría de cerrarse. Fue entonces, cuando la distancia entre el coche policial y el centro se acortaba, que una nueva expectativa se instaló. El rumor de que alguien con autoridad podría llegar pronto a poner en perspectiva lo ocurrido. La sirena del coche dejó de sonar. Afuera, algunos vecinos se quedaron en la acera, hablando en voz baja, buscando una explicación que no encontraban. Dentro del vehículo, Marcus miró el reflejo de su rostro en la ventanilla
y se preguntó cuánto tiempo tardaría la verdad en encontrarse con la imagen que miles de ojos ya habían formado sobre él. El paisaje urbano pasaba, escaparates, semáforos, una ciudad que seguía su ritmo ajena, y a la vez, partícipe por el simple hecho de observar. La historia que había comenzado con una clausura de graduación y un gesto de señalamiento, se extendía ahora más allá del recinto. No se trataba solo del intento de comprobar una identidad. Era la muestra de cómo la sospecha, amplificada por la inmediatez, podía moldear reputaciones en minutos. Marcus lo sabía, y en su pecho pesaba la certeza de que la reparación, si venía, no sería igual que la rápida humillación que acababa de sufrir. La cámara del teléfono de un vecino seguía grabando desde la acera. En la pantalla, la imagen de Marcus en el coche se quedaba inmóvil por un instante que parecía eterno, y en los bordes de ese cuadro digital, la ciudad comenzaba a polarizarse. Algunos ya pedían disculpas en mensajes privados a Marcus, otros celebraban la eficacia de una vecina que, según creían, había protegido el barrio. Nadie aún sabía que la trama iba a girar de forma imprevista. Nadie, excepto quizás Marcus, que tenía guardada la última carta. El nombre de su madre, la alcaldesa. En la pantalla del teléfono de Marcus, el último texto mostraba 3 palabras. Estoy aquí. Fue un puñado de letras que condensaba la apelación más humana. No era solo la petición para que su madre acudiese como madre, sino la demanda de que la institucionalidad respondiera con equidad. Mientras el vehículo avanzaba, la ciudad esperaba, sin saber que la siguiente escena definiría no solo la suerte de un joven, sino las normas que regulan la vida comunitaria ante el prejuicio. En la proximidad de una esquina, con el centro aún visible en el reflejo de los escaparates, la ambulancia del rumor y la maquinaria de la opinión pública se encontraron. El coche policial aminoró el paso. Marcus apretó los puños en señal más de firmeza que de desesperación. Afuera, alguien gritó su nombre, y entonces, en ese punto exacto en que la historia podría tomar varios rumbos, algo nuevo irrumpió en la escena, la posibilidad de una intervención que revertiría, o al menos pondría en tensión, la narrativa hasta entonces impuesta. La ciudad contuvo el aliento. La historia había empezado en una fiesta y había llegado, en menos de una hora, al umbral de la prueba pública. Lo que seguía, cuándo y de qué manera la autoridad aparecería, era la pregunta que mantenía a todos en vilo. La camioneta oficial se detuvo junto a la acera con un murmullo que fue creciendo. Cuando Diane Washington salió del vehículo, la escena pareció dividirse en 2 mundos, el de la fiesta, todavía con restos de confeti y platos a medio recoger, y el de la ciudad, esa esfera institucional que siempre tiene un ritmo propio, hecho de papeles, protocolos y decisiones públicas. Diane caminó entre la gente con paso firme pero contenido. No llevaba la pompa de un acto ceremonial, sino la seriedad de quien sabe que cada gesto suyo será observado 2 veces, como madre y como titular de la alcaldía. El silencio que trajo su presencia fue casi táctil. Las cámaras volvieron su lente hacia ella, los teléfonos se alzaron de nuevo, y la transmisión que había comenzado como el pulso de una sospecha, adquirió ahora una nueva corriente de atención. Diane no buscó el micrófono. Dejó que el rumor la encontrara, y con voz medida, pidió hablar con los agentes. «Sargent Torres, ¿puedo hablar con usted un momento?», dijo, y su tono mezcló lo íntimo y lo formal sin apartarse de la compostura esperada. Hubo un breve intercambio entre Diane y los oficiales. Nadie en la acera escuchó todo, pero la sensación fue inmediata. La alcaldesa no había venido para tomar partido desde la tribuna privada de la protección materna. Su primera orden fue pedir que se preservara la evidencia, que la actuación policial fuera transparente, y que Marcus no fuese tratado como culpable hasta que los procedimientos establecieran lo contrario. A continuación, habló con Marcus, con una voz que a la vez quiso ser de madre y de representante pública. «Hijo, vamos a aclarar esto. Pero en este momento, por favor, mantén la calma». Aun siendo la madre, Diane ejerció su autoridad con una claridad institucional importante. Solicitó que se revisara el contexto de la denuncia, pidió a Sargent Torres que explicara públicamente, de forma sucinta,
el protocolo seguido, y ordenó que su oficina fuera informada de inmediato. «Quiero una rueda de prensa en pocas horas», instruyó a su jefe de despacho, Chief of Staff Santos, que había llegado con ella. «Y que la investigación interna sea transparente. No podemos permitir que la legitimidad del orden público sirva para reproducir injusticias». La intervención produjo un efecto dominó. En la pantalla del móvil de Linda, la transmisión quedó en segundo plano ante la presencia de la alcaldesa. La narrativa empezó a recomponerse. Los mensajes de apoyo que antes la sostenían comenzaron a matizarse. Algunos pedían cautela. Otros, ya inquietos, demandaban explicaciones sobre la cadena de denuncias anteriores, que, en voz baja, algunos vecinos habían recordado. Linda, que hasta entonces había sido la protagonista absoluta de su propia transmisión, palideció. Había algo en la mirada de Diane que la paralizó. No era solo la autoridad, sino la mezcla de reconocimiento de que se trataba, efectivamente, del hijo de la alcaldesa, y la certeza de que el relato, ahora, sería sometido a otro tipo de escrutinio. Sarwater Torres, con una profesionalidad que pretendía serenidad, explicó a la comunidad cómo se había actuado, que la llamada se había atendido siguiendo el protocolo, que la verificación de identidad requería recursos y que la decisión de trasladar a Marcus para una comprobación más exhaustiva se había adoptado como medida cautelar y no como conclusión de culpabilidad. Sus palabras buscaron restituir la legalidad del proceso, pero ya había algo que no podía borrarse: la exposición pública que Marcus había sufrido. Diane, escuchando, asintió con gravedad. «La seguridad pública debe proteger sin estigmatizar», dijo en voz alta, y su frase se convirtió en mantra para quienes observaban. Después de los breves intercambios con la policía, Diane se dirigió a la multitud. No subió a un escenario. Se colocó junto a la entrada del centro, mirando a las familias, a los estudiantes y a las cámaras. Su mensaje fue doble. Por un lado, confirmó que su oficina abriría una investigación administrativa sobre la gestión del incidente. Por otro, convocó a la calma y al respeto por la presunción de inocencia. «No voy a interferir en un procedimiento que debe seguir su curso», dijo con firmeza, «pero voy a asegurar que las instituciones cumplan con su función sin provocar daño adicional a las personas. Vamos a revisar protocolos y a trabajar para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir». En ese momento, la atención se desplazó de una imagen a otra. Los teléfonos guardaron fragmentos, las transmisiones acentuaron la idea de que algo mayor estaba en juego que una simple denuncia vecinal. Para Marcus, la llegada de Diane supuso un alivio inmediato y complejo. Fue consolado, sí, por el abrazo de su madre, pero también se encontró en un lugar donde lo personal y lo público se entrelazaban hasta volverse indistinguibles. Su abrazo con Diane fue breve y contenido. Las cámaras lo convirtieron en imagen simbólica. La alcaldesa que, sin renunciar a su cargo, acompaña a su hijo. No era un rescate en sentido mítico. Era la activación de la responsabilidad institucional en presencia del dolor personal. Poco después, la policía decidió poner fin al traslado provisional, y tras una nueva verificación in situ, Marcus fue liberado sin cargos ni medidas adicionales. La decisión no borró el episodio de las cámaras ni la sensación de humillación, pero sí reintrodujo el principio legal de que una medida de comprobación no equivale a culpabilidad. Diane pidió que esa liberación quedara registrada públicamente y exigió que los registros del Servicio de Emergencias y de la Oficina Policial fueran remitidos a su despacho para una revisión administrativa. «Necesitamos entender no solo qué pasó, sino por qué pasó», declaró, mientras su equipo tomaba notas y fotógrafos captaban la escena. La prensa local, ávida, reapareció con preguntas. Diane, consciente del equilibrio entre su papel institucional y lo personal, ofreció una comparecencia breve. Reconoció la angustia de Marcus, agradeció a quienes habían dado testimonio a su favor y anunció una serie de medidas inmediatas. No habló de castigos jurídicos, porque no eran su competencia, sino de procedimientos administrativos y educativos. Pidió la apertura de una revisión sobre la respuesta policial,
la creación de un comité ciudadano para revisar las normas de actuación del grupo de vigilancia vecinal y la elaboración de un protocolo municipal para documentar y canalizar denuncias con perspectiva de sesgo. Esas eran propuestas, no sentencias. La alcaldesa las presentó como pasos para mitigar el daño y prevenir la repetición. En las 48 horas siguientes, la ciudad vivió un pulso informativo que convirtió el suceso en conversación pública prolongada. La transmisión original de Linda, con sus primeros minutos de acusación, se había replicado y fragmentado. En algunos espacios, se defendía su derecho a alertar de posibles riesgos. En otros, se criticaba su prisa en señalar. Vecinos que antes la apoyaban, empezaron a plantear dudas sobre la línea que separa vigilancia y prejuicio. Richard, su marido, apareció en algunos grupos de chat, defendiendo la intención protectora de su esposa. En otros comentarios, se le acusó de complicidad por no frenar la escalada. Linda, por su parte, dio varias entrevistas en las que su tono osciló entre la firmeza y la defensa de un miedo que, dijo, la había movido. No fue una negación absoluta del episodio, pero sí una explicación que no convenció a todos. Las redes locales se convirtieron en tribunal informal. Periodistas locales pidieron declaraciones oficiales. La oficina de Diane organizó una rueda de prensa más extensa 3 días después del incidente. En ella, Diane anunció la apertura de una revisión administrativa para evaluar la actuación del cuerpo policial y la interacción entre el grupo de vigilancia y la policía. También informó que su despacho trabajaría con organizaciones comunitarias para diseñar un curso obligatorio sobre sesgos implícitos dirigido a los voluntarios de las patrullas vecinales y a personal municipal de primera respuesta. Estas eran medidas orientativas y preventivas, formación, protocolos y creación de canales claros de denuncia y verificación. La ciudad comenzó a debatir sobre la responsabilidad de quienes señalan y sobre las consecuencias sociales de una acusación precipitada. Parte del debate se centró en la necesidad de crear mecanismos de rendición de cuentas, no tanto punitivos como educativos. En una reunión municipal abierta, algunos vecinos reclamaron sanciones para quienes realizaran denuncias evidentemente falsas. Otros, más cautelosos, pidieron garantías para que nadie fuese coaccionado por miedo a denunciar ante posibles peligros. La alcaldía recogió esas voces y encomendó a Deputy Mayor Collins y a Chief of Staff Santos la redacción de una propuesta que balanceara protección y responsabilidad. La propuesta no era ley. Era un borrador sujeto a consulta pública. Mientras tanto, Marcus vivía una doble trayectoria, la de la exposición pública y la de la recomposición personal. En los días que siguieron, amigos como Jessica y su padre, el Dr. Henderson, se convirtieron en columnas de apoyo. Marcus recibió llamadas y mensajes de solidaridad que le aliviaban, pero también se encontró lidiando con la fatiga de explicar lo ocurrido. Entrevistas con medios, comparecencias en foros y solicitudes de testimonio en encuentros comunitarios. A pesar de todo, mantuvo una postura que muchos describieron como digna. No buscó convertir su experiencia en espectáculo de venganza, sino en llamada a la reflexión. No quiero que esto se trate solo de mí, dijo en una entrevista breve, sino de cómo hacemos para que nadie más pase por esto. La investigación administrativa que la alcaldesa impulsó produjo, en su primer informe preliminar, una serie de hallazgos que no representaron una condena formal, pero sí señalaron áreas de mejora, procedimientos de triage en la atención de llamadas, falta de formación específica en sesgos para voluntarios de seguridad vecinal, y la ausencia de un protocolo claro para la difusión en redes de sucesos potencialmente delicados. No se habló de penas concretas en ese documento. Se subrayó la urgencia de cambios operativos y educativos. En paralelo, el grupo vecinal presidido por Linda acordó, tras la presión ciudadana y varias reuniones públicas, una moratoria temporal en sus actividades, hasta que se completara una revisión interna y se programaran cursos de formación obligatoria para sus miembros. Linda, presionada por la reapertura pública del caso y por la revisión de su historial de alertas, algunas de las cuales habían terminado sin pruebas concluyentes,
tuvo que afrontar el escrutinio. En un acto sostenido por la comunidad, ella ofreció una disculpa pública por la angustia causada, aunque dejó claro que su intención había sido la protección del barrio. Su disculpa fue recibida con mezcla. Algunos la aceptaron como un primer paso hacia la reparación. Otros la consideraron insuficiente, porque la reparación debía traducirse en acciones concretas. La alcaldía, en consonancia con la petición de reparación, propuso que Linda participara en un programa de servicio comunitario enfocado en formación y mediación, que incluyera sesiones con grupos que enseñaban sobre prejuicio implícito y técnicas de verificación responsable antes de emitir acusaciones públicas. Aceptar ese programa no equivalía a una admisión judicial de culpabilidad. Era una vía de reparación social y educativa propuesta por la comunidad para sanar la fractura. Con el paso de las semanas, la ciudad puso en marcha una batería de iniciativas que buscaban transformar el episodio en aprendizaje institucional. Se creó un protocolo de documentación de incidentes con posible sesgo, que establecía pasos claros para que cualquier ciudadano pudiera utilizar un canal municipal seguro para reportar una preocupación, obligando a la administración a registrar, evaluar y dar respuesta con plazos establecidos. Se programaron talleres de formación en colaboración con organizaciones especializadas en prejuicio implícito y derechos civiles para agentes de policía, voluntarios de vigilancia y trabajadores municipales que atendían llamadas. La alcaldía anunció también la creación de un comité ciudadano de supervisión compuesto por vecinos, representantes de organizaciones comunitarias y profesionales independientes, encargado de evaluar la eficacia de los cambios propuestos. Estas medidas fueron presentadas como respuestas administrativas y comunitarias, no como sanciones legales. Marcus, por su parte, decidió participar en algunas de las iniciativas públicas, no desde un afán de protagonismo, sino como una forma de convertir su experiencia en motor de cambio. Dio charlas en institutos locales sobre su vivencia y sobre la responsabilidad de no asumir juicios apresurados basados en apariencia. Enseñó a los más jóvenes a pensar en cómo la foto de un instante puede deformar una vida y en la importancia de buscar la verdad antes de compartir. En esos encuentros, su tono era sobrio y pedagógico. Hablaba de la vergüenza que sintió y del peso de la sospecha, pero también de la necesidad de acción colectiva para evitar que episodios similares se repitan. El proceso no estuvo exento de tensiones. En reuniones públicas, algunos vecinos defendían el derecho de Linda a alertar ante lo que percibía como riesgo. Otros defendían la inocencia de Marcus y exigían garantías para quienes son objeto de acusaciones públicas. Ese cruce de posiciones obligó a la alcaldía y a los organizadores comunitarios a trabajar en herramientas concretas. Plantillas de verificación, canales de contacto rápido con la administración local, una guía de buenas prácticas para transmisiones en directo en espacios públicos, y un equipo de mediadores comunitarios que pudiera intervenir antes de que las tensiones derivaran en acusaciones formales. Algunos meses después del incidente, y tras un proceso de revisión y formación, Meadowbrook Hills impulsó un programa piloto llamado Vigilancia con Dignidad, que buscaba redefinir la figura del Neighborhood Watch desde la perspectiva de derechos. El programa incluía formación obligatoria en reconocimiento de sesgos, entrenamiento en técnicas de verificación simples y protocolos claros para el uso responsable de redes sociales en contextos de seguridad vecinal. Además, la alcaldía asignó recursos para campañas informativas que recordaban la presunción de inocencia y la importancia de no viralizar acusaciones sin fundamentos. Todo ello fue presentado en reuniones públicas abiertas y en materiales divulgativos distribuidos por el centro comunitario. La respuesta institucional tuvo además un componente simbólico. Se organizó una mesa redonda con representantes de la policía local, del grupo vecinal, organizaciones de derechos civiles y jóvenes de la comunidad. En esa mesa se analizaron casos, se discutieron procedimientos y se acordaron recomendaciones que fueron sometidas a consulta pública. Para muchos, esa mesa fue un paso importante porque, por primera vez, personas afectadas por denuncias públicas tuvieron la posibilidad de dialogar con quienes gestionan la seguridad y con miembros del grupo de vigilancia, buscando puntos de encuentro más que culpables únicos.
La experiencia personal de Linda fue transformadora en ciertos aspectos. Participó en el curso de formación y asistió a sesiones de mediación en las que la confrontaron con testimonios de personas afectadas por denuncias falsas. No todos los vecinos aceptaron sus excusas inmediatamente, pero sí hubo un reconocimiento de la necesidad de pedagogía. En uno de los talleres, Linda escuchó a un joven negro contar cómo una sospecha podía marcarle la biografía social durante años. Fue un momento difícil para ella. Sus defensas, hasta entonces automatizadas, se resquebrajaron y hubo un gesto de humildad que muchos interpretaron como el comienzo de un aprendizaje. Se le propuso, como parte de la reparación comunitaria y no como castigo, que participara en programas de voluntariado orientados a la convivencia y que colaborara en actividades de mediación local. Linda aceptó después de debatirlo en privado con su familia. Sus pasos no borraron lo ocurrido, pero integraron el principio de responsabilidad social que la comunidad reclamaba. La policía, por su parte, incorporó en su entrenamiento anual módulos sobre prejuicio implícito y comunicación comunitaria. Sargent Torres y los oficiales Malik y Reynolds participaron en sesiones donde se repasaron protocolos, la necesidad de transparencia y la importancia de contextualizar la actuación policial cuando hay presencia de audiencias y cámaras que distorsionan la percepción. Las revisiones administrativas internas subrayaron que el procedimiento no había sido deliberadamente abusivo, pero sí señalaban lugares de mejora en la comunicación con la comunidad y en la rapidez del proceso de verificación. Esas conclusiones sirvieron para ajustar prácticas y para renovar la relación con la ciudadanía. 6 meses después del incidente, el Meadowbrook Hills Community Center volvió a colmarse de gente, aunque esta vez el tono era distinto. En lugar de una graduación aislada, se celebró lo que la alcaldía denominó una Unity Celebration, un acto de encuentro pensado para recuperar lazos y mostrar las medidas que se habían implementado desde el episodio. Hubo música, mesas informativas sobre formación en prejuicio y un pequeño escenario donde intervinieron representantes de diversos colectivos. Banderas y carteles recordaban el lema de la campaña municipal, dignidad y verdad. La tarta ya no era la del primer día, otros pasteles la sustituyeron, como si el lugar quisiera dar testimonio de la continuidad y de la reconstrucción. Marcus subió al escenario al final del acto. Su figura había cuajado en la comunidad como símbolo de aquello que pudo haberse roto, pero que con esfuerzo podía recomponerse. Tomó el micrófono con calma y habló sin acritud. «No vine aquí para sostener rencores», dijo, y su voz resonó limpia. «Vine para pedir algo simple, que cuando vean a alguien, no lo conviertan en sospecha por su color ni por su aspecto. Si hoy estoy aquí, es porque he tenido apoyo, pero muchos no tienen esa suerte». Hizo una pausa y miró a la audiencia, a Diane, a Linda, a Jessica y al Dr. Henderson. «Necesitamos sistemas que obliguen a verificar antes de difamar, y necesitamos corazones que permitan escuchar antes de señalar». Su discurso combinó agradecimiento y llamada a la acción. No buscó la condena, sino que apuntó a transformaciones concretas. Después de su intervención, Marcus cedió el escenario a otras voces. Linda, que había aceptado participar en el acto como parte del proceso de reparación, no pronunció un discurso largo. Hizo una breve intervención en la que, con voz quebrada, expresó su arrepentimiento por la angustia causada y anunció su compromiso con el servicio comunitario y la formación. La respuesta fue variada. Hubo aplausos medidos, algunos silbidos contenidos y, sobre todo, el gesto de aceptar que la reparación requiere actos continuados más que palabras escuetas. Richard, su marido, permaneció a su lado, mostrando apoyo personal. Diane, como alcaldesa, cerró el acto con una intervención que equilibró lo institucional y lo humano. No se presentó como salvadora. Reconoció la complejidad del cargo y la fragilidad de las instituciones ante la rapidez de la opinión pública. Recordó que las medidas adoptadas eran apenas el primer capítulo de un camino más largo. Protocolos revisados, programas de formación implementados y la promesa de rendición de cuentas administrativa. «No todo lo que duele se arregla con un decreto», dijo, «pero podemos construir mejores prácticas, más transparencia y más educación».
Eso exige trabajo conjunto y persistente. Su cierre fue un llamado a la responsabilidad compartida. La jornada terminó en un clima de esperanza contenida. No se habían borrado las cicatrices, ni se habían resuelto todas las preguntas sobre la fatiga de la reputación. Sin embargo, había señales palpables de avance. Documentos que regulaban la actuación ante denuncias con posible sesgo. Convenios con organizaciones formativas. Un comité ciudadano que empezaba a evaluar el impacto de las medidas, y la pequeña pero significativa presencia de vecinos que antes habían temido hablar. La comunidad había elegido, en su inmensa mayoría, la senda de la reparación y la prevención por encima de la polarización inmediata. En los meses posteriores al acto, se mantuvo el impulso. Se llevaron a cabo sesiones de evaluación semestrales, donde se revisaban casos y se medía la implementación de protocolos. Se evaluó la eficacia de los cursos impartidos a voluntarios de vigilancia, y se ajustaron los materiales para incluir ejemplos concretos y mecanismos de verificación prácticos. Preguntar por detalles, solicitar identidades de manera respetuosa, evitar viralizar conjeturas y activar canales oficiales para corroboraciones. Esos cambios se fueron integrando poco a poco en la cultura local. Marcus continuó con su vida académica y profesional, sosteniendo la oferta laboral que tenía en suspenso hasta concretar los detalles contractuales. Nunca usó su experiencia como arma para forzar ventajas. En cambio, se implicó en actividades de mentoría y en un programa de la universidad que buscaba formar a jóvenes de barrios diversos para carreras en tecnología. Su voz, nunca victimista ni rencorosa, se convirtió en puente entre generaciones. Hablaba en institutos, moderaba foros sobre redes sociales y seguridad ciudadana, y colaboraba en la redacción de folletos para el centro comunitario. Linda asumió su servicio comunitario con una mezcla de resistencia inicial y entrega progresiva. No borró su pasado, pero transformó parte de su energía en aprendizaje. En encuentros con grupos minoritarios, escuchó testimonios que le parecieron reveladores. En los talleres sobre prejuicio implícito, admitió errores y buscó reparar. Para muchos vecinos, ese cambio fue suficiente como para reabrir la posibilidad de convivencia. Para otros, la confianza quedaba todavía por reconstruir. La reparación social, aprendió la comunidad, no es inmediata. En la alcaldía, la experiencia dejó enseñanzas institucionales. Deputy Mayor Collins trabajó en el articulado de una ordenanza que mejoraba la documentación obligatoria en denuncias por sospechas de delitos en espacios comunitarios. Chief of Staff Santos coordinó un plan de transparencia para que cada actuación ante denuncias de este tipo quedara registrada con protocolos claros y plazos concretos de respuesta. Estos avances no resolvían todo, pero sí transformaban una cultura reactiva en otra más reflexiva. La historia de aquella tarde en el Meadowbrook Hills persistió como recordatorio. No se convirtió en un final perfecto, ni en una fábula redentora. Fue más bien una serie de decisiones públicas y personales que intentaron recomponer lo dañado. En la memoria de la ciudad quedó la imagen de Marcus bajo la luz de la tarde, y junto a ella, la imagen de Diane intentando equilibrar el amor de madre con la responsabilidad institucional. Quedó también, por si acaso, la lección de que una señal puede convertir a una persona en sospechoso en instantes, y de que la paciencia y la verificación son herramientas civiles imprescindibles. Al cierre, cuando la ciudad respiró y los debates se dispusieron en mesas de trabajo más calmadas, surgió la pregunta que Marcus había formulado en su intervención. ¿Qué harás la próxima vez que presencies algo así? No era una cuestión retórica. Era una invitación a que cada vecino se comprometiera a verificar, a escuchar, a no viralizar sin fundamento, y sobre todo, a recordar que detrás de cada rostro hay una historia que merece dignidad. Comparte este relato si crees en la dignidad universal y en la necesidad de cambiar prácticas que dañan vidas. En la descripción encontrarás recursos sobre educación en sesgos implícitos, guías para una vigilancia vecinal responsable y contactos para formar parte de iniciativas locales que promueven la convivencia.